Y ya de vuelta en su programa Entre Mujeres, desarrollando este precioso tema, cómo vencer el miedo. Vamos aquí con mi amiga Ginelis a desarrollar unos consejitos, ¿verdad? Son consejos de verdad que nos ayudarán mucho a vencer esos miedos que puedan estarse presentando en este momento en nuestras vidas, porque las situaciones, ¿verdad? El estar molesto, puede ser que hayas tenido algún roce en tu hogar, con tu familia, con tu esposo, con tus hijos, pero déjame decirte, eso se puede vencer. Esos miedos a que si me voy a quedar sola, no quiero incomodar a ese esposo, no quiero incomodar a mis hijos para que no se vayan. Esos miedos se pueden vencer y tenemos el primer consejo, hablarnos a nosotros mismos. ¿Cómo sería eso? Hablarnos a nosotros mismos para poder vencer ese miedo. Muy interesante, Mercedes, realmente hablarnos a nosotros mismos. ¿Cómo podemos nosotros hablarnos a nosotros mismos? Una de las cosas que siempre se presenta cuando hay temores es que son pensamientos. El miedo viene con pensamientos negativos. ¿Cuáles son esos pensamientos? No puedes, no lo vas a lograr, te vas a quedar sola, te puede pasar algo, te van a robar. Son muchos pensamientos que vienen a nuestra mente cuando sentimos miedo. Te vas a caer, te vas a enfermar, te vas a morir. Son esta serie de pensamientos negativos que vienen y que nos hacen daño, nos bloquean, nos limitan, nos enferman físicamente, porque si tenemos constantemente pensamientos negativos, nos enferma. Comenzamos a experimentar hasta dolor de huesos, dolor de cabeza, dolor en el estómago, porque todo lo que está en nuestras emociones se manifiesta físicamente, con enfermedades o con algún tipo de mareos o con cualquier otra patología. Así que es muy importante lidiar con estos miedos, pero uno de los primeros consejos, como lo mencionaba mi querida amiga hermana aquí en Cristo, Mercedes, y es el primer consejo, decía que tenemos que hablarnos a nosotros mismos. Y esto tiene mucho que ver, Mercedes, con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos da un consejo maravilloso y está en Filipenses capítulo 4, versículo 8, donde dice que todo lo honesto, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensad, todo lo honesto. Quiero compartir este versículo para que usted, si tiene Biblia allí, lo anote, lo tenga plasmado, y quiero que usted no se le olvide, que es muy importante. Dice así: por todos los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensad, en todo lo que es digno de alabanza. Cuando vienen estos pensamientos tenemos que sacarlos de nuestra mente. ¿Cómo lo combatimos? Con la palabra de Dios. ¿Cómo lo combatimos? Con aconsejándonos nosotros mismos, reflexionándonos nosotros mismos en qué es lo que estoy pensando. Si viene un pensamiento negativo, automáticamente tenemos que contrarrestarlo con la palabra de Dios. Esto no es bueno, esto no es agradable, esto no es digno de alabanza, y por lo tanto yo lo saco de mi mente. Cuando venga un pensamiento negativo, que no tengo dinero, ay, ¿qué voy a comer mañana? No tengo para pagar mis deudas. Bueno, viene la palabra de Dios. Exacto. Y te aferras y dices: Jesús es mi proveedor. Mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando nos sintamos débiles, desgastados, cuando estemos enfermos, está la palabra de Dios donde dice que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz y que por su llaga nosotros fuimos curados. Es muy importante nosotros llenar nuestros pensamientos de cosas positivas para cuando vengan los pensamientos negativos no encuentren nido, no encuentren cabida, y aunque vengan se tienen que devolver. Tienen que volver a retroceder. ¿Por qué? Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Muy maravilloso, de verdad. Ese es el segundo consejo. Sí. Orar a Dios. Siempre mantener esa oración, esa comunión con nuestro Padre, que es el que nos da el mejor consejo, es el que nos dice: estoy a tu lado, no estás sola, no sientas miedo, ¿verdad? No sientas miedo porque yo estoy contigo. Y vemos en orar a Dios, que tambitambién el rey David, ¿verdad? Él confesaba sus pecados y él les hacía saber a nuestro Padre que por esos miedos, ¿verdad? Había quebrantado una buena relación y él se sintió con miedo porque había faltado, había fallado y a veces nosotros no tenemos ese tiempo para poder decirle a nuestro Padre, como lo hacía aquí David en el Salmo 51, ¿verdad? Que él se entregaba y él reconocía
Él entregaba su corazón y lo rendía para que Dios con su mano, ¿verdad?, limpiara y sacara todo miedo, todo aquello que muchas veces en nuestro corazón se guardan, esas tristezas, esos conflictos, y maravilloso es cuando podemos ver que Dios lo puede ser. Así es. Bueno, dentro de lo que estamos hablando aquí con nuestra amiga, ¿verdad?, esta mujer tan polifacética, vamos a ver cuáles han sido tus mayores desafíos. Bueno, mis mayores desafíos han sido muchos. Más que todo ha sido en una etapa de mi vida cuando era fuerte la parte económica. Fue un desafío estudiar mi carrera. Fue uno de mis mayores desafíos porque no es un secreto que en Venezuela pues, hemos tenido momentos de crisis, y más cuando un joven está estudiando, necesita pagar una universidad, necesita los recursos para culminar con sus estudios superiores. Entonces aparece el desafío: ¿de dónde voy a sacar el dinero para pagar mis cosas, para concluir mi carrera? Y eso fue uno de los desafíos más grandes, pero entendí que los desafíos se enfrentan de la mano de Dios, Mercedes. Entendí que si tengo a Dios de mi lado, estos desafíos comienzan a ser, aunque son retos, yo sé que al final voy a tener la solución para ellos, voy a poder enfrentarlos. ¿Por qué? Porque Dios me va a dar la fortaleza y me va a ayudar a resolver cualquier situación o problema que se me pueda presentar. Y de hecho lo hizo en ese tiempo, lo sigue haciendo y lo va a hacer en un futuro. Esa es mi confianza. Así es. Ese es el tercer consejo: confesar a Dios nuestros miedos. Miedo a no poder emprender. Quiero estudiar tal carrera, pero creo que aquí no se va a poder dar. Tener esa confianza. Yo quiero hacer esto, ¿cómo lo puedo lograr? Dios te va a dar consejos maravillosos donde te va a decir: eres útil, eres importante y no te voy a defraudar. Como lo dice la Biblia, que nos da a conocer el caso aquí en el profeta Habacuc, ¿verdad?, quien era en su momento, él sentía miedo. Hemos visto que aquí en la palabra, ¿verdad?, hemos visto que grandes profetas usados por Dios también tuvieron ese sentimiento. Muchos miedos. Hay muchos personajes, de hecho, Mercedes, que sintieron demasiado miedo. Y entre esos quiero mencionar rapiditamente, porque sé que nuestro tiempo es cortico acá por televisión, y es un profeta, y es Elías. Siempre es contado como uno de los profetas más valientes, porque de hecho lo era. Pero el hecho de que una persona sea valiente, Mercedes, no quiere decir que en algún momento sienta miedo. Y él no escapó de eso. De hecho, la Biblia dice que él es un hombre, que fue un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. El hecho de ser profeta, de que Dios lo usara de una manera extraordinaria, no estuvo excluido del miedo. Cuando recibió una palabra de la esposa de Acab, de Jezabel, dice que él huyó al desierto y deseaba morirse. Hay mucha gente que siente tanto miedo que desea morirse, Mercedes. Qué terrible, y puede inclusive incurrir en el suicidio, de querer suicidarse, así, matarse. O sea, es terrible esa situación de muchas personas, y también la depresión. De no confesar, ¿verdad?, de no reconocer, siento esto, no dejarse llevar por esos miedos, ¿verdad? Y también escuchar esa voz que siempre está ahí diciéndote: no vales, nadie te quiere, no tiene sentido estar en este mundo. Pero déjame decirte que sí hay sentido. Todo es un propósito, todo lo que respira. Dice que alabemos a nuestro Dios, ¿verdad? Alaba al Señor. Cuando tengas esos miedos, dile: Señor, no sé cómo hacerlo, pero dicen por ahí los cristianos: alaba al Señor. Quiero alabarte con mi palabra, mi voz, diciendo: gracias, gracias, Padre, por lo que tú me has dado. Y vamos a ver este cuarto consejo, que es confiar en Dios. Precisamente eso, entregar todo, entregar y rendirnos a ese Dios maravilloso. Aquí está esta situación, aquí está este conflicto. Tengo miedo de que mis hijos crezcan y no vayan a lograr lo que he esperado. Quiero que ellos sean unos profesionales, pero el miedo que deberíamos nosotros saber que es que ellos no tengan a Cristo en su corazón. Eso es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, de que nuestros hijos y nuestra familia pues esté fundamentada sobre la roca que es Cristo. Y es un trabajo muy arduo, de oración y testimonio, Mercedes. Exacto.
Muy importante. Pero se puede lograr, Así es. se puede lograr. Y bueno, el quinto consejo es empoderarnos de una promesa, ¿verdad? La promesa de Dios, Así es. que dice, cree en mí y tú y tu casa serán salvos. Comenzar Amén. a trabajar en eso, Amén. porque se puede, sí se puede. Dios es un Padre amoroso que nunca nos ha dejado solos. Dice que la fe es un elemento que Dios nos da. Y esto aparece en Romanos capítulo 10, versículo 17. Y la fe nos sirve exactamente para poder creerle a Dios y pesar las circunstancias que estemos atravesando. Ahora quiero, amiga, que de verdad tú le des un consejo a esas mujeres que se limitan, ¿verdad? Y que se intimidan para poder hablar en público. Aquellas mujeres que les ha tocado pues tener que reconocer situaciones y no lo han hecho porque me da un poco de temor hablar en público. Bueno, este es uno de los temores también muy comunes, Mercedes, el temor a hablar en público. Muchas personas, inclusive dentro de las congregaciones, no se atreven a dar un testimonio, a hacer una oración, a dar una palabra, porque sencillamente le tengo miedo al micrófono. Le tengo miedo a hablar en público, que me escuchen, y esto está relacionado, este miedo, con el temor al fracaso, al equivocarme, al no hacerlo bien. Yo creo que cuando falta de confianza, creo que hay que tener nuestra confianza primeramente en Dios y luego en nosotros mismos. Así. Cultivar esa confianza en el Señor y luego en nosotros mismos para poder vencer ese miedo de hablar en público. Una de las recomendaciones maravillosas que pueden hacer una persona es mirarse al espejo y hablarse consigo mismo. Al principio da pena, al principio te va a dar así que, uy, estoy hablando, me van a decir que estoy loca. Si llega mi esposo, si llega mi mamá, si llega mi hijo, va a decir que estoy loco o loca. Pero realmente esto es una práctica que realmente es muy efectiva, hablarse al espejo y comenzar a conversar. De hecho, lo estamos haciendo, Mercedes, hablando con una cámara. En realidad estamos hablando con una cámara, pero nos adaptamos y yo sé que esto, pues la gente nos está escuchando, luego la gente pues nos escucha. Luego la gente está allí, hablamos nosotros aquí, no estamos viendo las personas, pero sabemos que están allí escuchando y viéndonos a través de lo que es el medio de comunicación, como lo es la televisión. Así que es muy importante enfrentar ese temor, enfrentar ese miedo, primeramente con la ayuda del Señor y poniéndonos nosotros también esos tips y practicar de una manera que podamos poco a poco ir venciendo. Primer paso, intentarlo. Así es. Si se equivocó o hubo un problema, o sea, de repente no lo hizo también, hacerlo. De igual manera, esa es la principal herramienta para vencer el miedo, es enfrentarlo. Así estemos temblando y así estemos sudando, pero enfrentarlo es el primer paso. Sí, ya tú lo enfrentaste, ¿cierto? Sí, muchas. Porque, estar en el lado de allá, ¿verdad? Ella está acostumbrada a estar en el lado de la que entrevista. Ahora le Aquí tocó. estoy frenadita. Aquí estoy frenadita, vamos a ver. Le tocó, pero qué bueno poder compartir momentos con personas que han tenido sus experiencias y para que así tú puedas saber que sí se puede, poder ser fresco, poder tener esa seguridad de que sí lo vas a lograr. Así que si tú tienes algún emprendimiento y estás pensando que no se te va a dar, déjame decirte que si das el paso, todo va a salir bien. Y para concluir con esto, con este precioso tema, tenemos que decir que es normal experimentar esos miedos, pero no debemos quedarnos varados en el mismo lugar, ¿verdad? Pensando que no lo vamos a poder hacer. Debemos buscar la ayuda de Dios para superarlo y ver las instrucciones sobre cómo vencer esos miedos, desarrollar cada uno de los pasos que te hemos dado, los consejos, para que puedas salir de esa situación que puedas estar pasando. Y si queremos vencer el miedo, nos enseñamos, ¿verdad? Aprendemos a orar a Dios. Así Orar es conversar con Dios, hacerle saber lo que puedas estar sintiendo. Yo siento esto, siento miedo a esto, miedo a la soledad, como lo dijimos en el desarrollo de este tema. Déjame decirte que sí puedes vencer. Habla con Dios, Él está ahí juntito a tu lado, está en medio de toda situación y Él te va a respaldar, porque Él nos ama. Así Él es. ama su creación. Y qué maravilloso que aparte de ser
creación puedas pasar a ser hija de Dios. Así es. Hija de Dios, para que disfrutes de esas bendiciones, de esos consejos y de esas ayudas que solamente Dios puede darnos. Y entender, Mercedes, que tenemos al Espíritu Santo, que Él es nuestro consolador y nuestra compañía. Quiero compartir para ya concluir Filipenses 4, del 6 al 7, un versículo que es impactante, pero que realmente nos habla estos principios fundamentales. Dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y después que nosotros presentemos las peticiones delante de Dios y les demos gracias al Señor, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y pensamientos en el Señor. Qué bonito es la confianza. La oración trae como resultado que Dios guardará nuestros pensamientos en paz. Así, esa es la manera como nosotros, los cristianos, llevamos la vida confiando en que Dios está con nosotros. Bueno, Así Ginelly, es, qué hermoso. Un placer de verdad haberte tenido en este programa entre mujeres. Me gustó mucho el desarrollo y espero que vuelvas a desarrollar otro tema. Te invitamos, estás por ahí en esa lista de espera, pero no va a ser muy largo. Bueno, Mercedes, gracias por la invitación, realmente muy agradecida de Dios primeramente, de ti, porque tuviste la iniciativa de invitarme por primera vez al programa Entre Mujeres, y realmente ustedes sigan adelante con este maravilloso programa que da hermosos consejos a todas las mujeres, y no solo a las mujeres, a toda la familia en general. Así que también con toda la audiencia que nos está visualizando, bendiciones para todos y que cada uno de ustedes puedan vencer los miedos tomando los consejos que acabamos de desarrollar. Así Bendiciones. es, bueno, será hasta un próximo Entre Mujeres. Chao. Chao.